Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal Biblia e Israel, donde vamos a estudiar la palabra de Dios en el lugar de los hechos. Y esta semana juntos vamos a estudiar acerca de los milagros de Jesús alrededor del mar de Galilea. Hoy nos encontramos, como puedes ver, en Nazaret, el lugar donde Jesús se crió y también donde Él pasó predicando la palabra. Quédate en este canal para que puedas ver entonces los lugares donde Jesús ministró e hizo sus milagros. No te olvides de suscribirte a este canal, darle me gusta a este material y compartir este video con tus amigos y seres queridos. Que el Señor te bendiga. El mar de Galilea no es un lago tan grande. 13 por 21 kilómetros es las dimensiones de este lago. Es decir, tú puedes mirar hasta el otro lado fácilmente con la vista. Cuando Jesús terminó el día de enseñar las parábolas, llegando la noche le dijo a sus discípulos, pasémonos al otro lado. Y dice que lo tomaron, lo subieron a la barca y se lo llevaron tal y como estaba. Y en este viaje también lo acompañaron otras barcas. Los detalles que da Marcos, aunque son pequeños detalles, nos muestran el relato de un testigo ocular de lo que está ocurriendo. Si alguien estuviera inventando la historia, tenemos demasiados detalles que realmente no contribuyen a la historia. Él está contando lo que alguien vio que tuvo que haber sido Pedro. Entonces dice que cuando estaban navegando en esa noche, se levantó una gran tempestad, pero Jesús dormía mientras esto ocurría. Jesús realmente estaba cansado y esto nos habla de la humanidad de Jesús. Pero ellos, temiendo por sus vidas, lo despiertan y le preguntan, Señor, ¿no te importa que estemos a punto de perecer? Y cuando Jesús se levanta, Él reprende al viento y al mar y de inmediato se produce una gran calma. Y los discípulos dicen que quedaron asombrados y se preguntaban, ¿quién es este que incluso el mar, el viento y las olas le obedecen? Lo que quizás ellos en ese momento no comprendían es que esto quizás es un reflejo muy grande del Salmo 104, que nos muestra a Dios como soberano, quien obviamente toda la creación le obedece. Jesús los reprende por su falta de fe y les dice que no tienen que temer. Esta es una epifanía, es Dios revelándoles su gloria a sus discípulos. Entonces vemos que ellos cruzan, Jesús calma la tempestad y Él demuestra nuevamente en este lugar ser el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago y pasar por esa tormenta, dice que ellos llegan a la otra orilla del lago. Siempre que la Biblia habla de la otra orilla, se refiere a la orilla opuesta a Capernaum. Y estamos en ese lugar, conocido como, acá en la Biblia, la región de los Gadarenos. Dice que ellos llegan entonces a la orilla e inmediatamente son confrontados por dos endemoniados, según Mateo. Marcos nos habla solamente de un endemoniado porque quizás es el más importante, el que finalmente se transforma en un gran discípulo o evangelista de Jesús. Ahora, esta región, al parecer, estaba predominada por quizás gentiles y judíos. ¿Por qué creemos eso? Porque dice que en esta zona habían judíos que al parecer criaban cerdos. Entonces, ¿por qué judíos criarían cerdos?
quizás para negocio, o quizás para vender a los gentiles, o quizás ellos mismos habían dejado las leyes levíticas acerca de la alimentación. Todo lo que Marcos nos escribe acerca de este lugar apunta acerca de la impureza, porque dice que este endemoniado, que ya tenía un espíritu impuro, inmundo, vivía entre los sepulcros, que también era algo que podía contaminar a un judío, y que en la zona se crearan cerdos, nos habla nuevamente de algo que para los judíos era considerado como impuro. Entonces cuando Jesús cruza este lugar, indudablemente buscando a estos hombres para libertarlos y de alguna forma sacarlos de las tinieblas y del equipo del enemigo para ponerlos en su equipo a trabajar, estamos viendo que Jesús estaba entrando en un territorio netamente del enemigo. Yo cuando leo esta historia quiero imaginarla con un poco de humor, porque los discípulos bajan de la barca después de una noche horrible y cuando creen que ya están a salvo porque están en la orilla, salen estos dos maniáticos, estos dos locos, como quizás con ánimos de atacarlos. Pero vemos que uno de ellos cuando llega delante de Jesús se postra. La lección nos dice de que ese postrarse tiene que ver con adoración, pero quizás cuando él quiere hablar, quienes hablan son los demonios. El espectáculo era tremendo, estos hombres desnudos, que quizás con el cabello alborotado, con cortes en la piel y con las marcas de las cadenas que ellos mismos despedazaban, mostraban realmente el poder de los demonios en la vida de una persona. ¿Cómo llegaron a ese estado? No lo sabemos, pero claramente tenían que haber entrado en el territorio del enemigo, estaban haciendo cosas que quizás se alejaban de la voluntad de Dios y en sus vidas abrieron las puertas a que entre el enemigo. Pero cuando este hombre ve a Jesús, quizás ve un rayo de esperanza, ve a alguien que lo puede libertar, pero al momento de hablar, hablan los demonios. Y entonces ocurre este intercambio donde aprendemos que ellos dicen nos llamamos legión porque somos muchos. Si esa persona tenía una legión, que es un término romano, estamos hablando de que en esa persona habían por lo menos más de 2.500 a 3.000 demonios, que es la cantidad de soldados que tiene una legión. Cuando los demonios salen y entran en los cerdos, eran 2.000 cerdos. Ahora, me gusta cómo lo presenta el autor de la lección porque es como si fuera este conflicto entre el bien y el mal, como si fuera quizás un partido de básquetbol, dice él, donde cuando Jesús expulsa a los demonios, 2 puntos para Jesús. Pero cuando los demonios se precipitan con los cerdos al mar y hay una gran pérdida económica, 2 puntos para Satanás. Cuando la gente del lugar viene y le dice a Jesús, Jesús, por favor, vete de aquí, 2 puntos más para Satanás. Pero cuando Jesús a este hombre que lo quería seguir le dice, no, quiero que vayas y les cuentes a los tuyos lo que el Señor ha hecho por ti, ahí tenemos 3 puntos para Jesús. Jesús no se pudo quedar porque la gente no lo quería. Y Jesús nunca se queda donde Él no es bienvenido. Pero Él dejó ahí a, digamos, un evangelista que podría ser muy atípico. Claramente su apariencia no era quizás la acostumbrada a un evangelista. Pero vaya que tenía una tremenda historia para contar. Este hombre estaba totalmente perdido. Había perdido el control de su vida. Su vida estaba dominada por los demonios. Pero ahora su vida había vuelto a estar en sus manos y él se la había entregado a Cristo. Este hombre dice que predicó en toda Decápolis, que es una zona que está muy cerca de acá, de 10 ciudades. Por todo ese lugar él empezó a hablar acerca de Jesús. Mucha gente puede quizás contradecir tu teología o no estar de acuerdo con lo que crees, pero nadie puede contradecir lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que de este hombre aprendemos que para Jesús no hay demonios que le puedan hacer el peso. Jesús, que era uno solo, contra toda esa legión de demonios, ellos no tenían nada que hacer con Jesús. Y ellos rogaban, no nos eches de este lugar, mándanos a los cerdos. Para Jesús no hay nada imposible. Sea alcoholismo, sea drogadicción, sea pornografía, sea lo que sea que hoy día pueda estar aprisionando a las personas, si esa persona clama, aún con una voz imperceptible, porque puede que los demonios griten más fuerte, pero Dios va a escuchar esa oración, Jesús va a escuchar esa oración y Él te puede hacer libre. Nosotros vemos que Jesús ya había tenido enfrentamientos con los líderes de la sinagoga.
en este lugar a Jesús lo recriminaron por hacer un milagro en sábado. Entonces, las relaciones de Jesús con los líderes no eran la mejor. Pero lo interesante es que Jesús, al ver la humillación de este hombre, lo acompañó. Y entonces, mientras iban camino a la casa de Jairo, dice que era mucha la gente que se agolpaba. Pero mientras caminaban, dice que Jesús sintió algo y se detuvo. Él había sentido que una mujer lo había tocado, su manto, pero a diferencia de mucha otra gente que lo oprimía y lo tocaba, esta mujer lo había tocado con fe. Y aunque el caso de Jairo era apremiante, es decir, un caso desesperado, un caso urgente, Jesús se toma su tiempo para preguntar quién lo ha tocado. Hasta los discípulos se disgustaron o no entendían por qué Jesús preguntaba eso. Quizás también los discípulos querían que Jesús se apurara porque esta era una oportunidad para estar en buenas relaciones con los fariseos, con los dignatarios. Pero Jesús quería saber quién lo había tocado. Y que lo había tocado era una mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre. Una mujer que estaba enferma, que había gastado todo su dinero en médicos, pero más que mejorar, empeoraba. Y acá tenemos esta interesante historia. Tenemos a dos mujeres. Interesantemente, a Jesús a ambas las llama hijas. La hija de Jairo tenía 12 años y esta mujer tenía 12 años. Y vemos entonces que para Jesús no hay enfermedad imposible. Y quizás Jesús no la sanó a propósito, o quizás sí, pero Él hace esta pausa y Él pregunta quién lo ha tocado para que todos sean testigos del poder que hay en Jesús. La mujer al principio guarda silencio, pero después temblando ella confesó que ella había sido. ¿Por qué guardó silencio? Porque ella al tener un flujo de sangre, eso a ella la contaminaba. Y ella realmente, legalmente, no podía acercarse a las personas y tocar a otros, porque también los iba a contaminar. Pero Jesús entonces le dice, mujer, grande tu fe, vete en paz. Jesús puede distinguir cuando alguien se acerca a Él con fe y cuando alguien se acerca a Él con curiosidad o sin realmente esperar un milagro de parte de Él. Jesús recompensó a esta mujer porque Él no había todavía encontrado a alguien con esa clase de fe, que pensando con solo tocarle, incluso el borde de su manto, podía sanar. Ahora el viaje continúa entonces a la casa de Jairo, pero vienen personas de la casa de Jairo a decirle, Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Jesús le dice que tenían que continuar, pero dice que cuando Él les dice, la niña duerme, todos se burlan de Jesús. Y esto ya nos enseña algo muy importante para Jesús acerca de la muerte. Para Jesús la muerte es solamente un sueño, no es el fin. Él tiene poder incluso sobre la muerte. Pero la gente se burlaba. Y cuando ellos llegan a la casa, Jesús saca a todos los que estaban llorando. Y solamente le permite a los padres, a Pedro, Santiago y Juan, que lo acompañen. Y una vez adentro, entonces, a la chica, a la niña, le dice, Talita Kumi, que Marcos lo traduce como niña, levántate. Pero el folleto nos dice de que la palabra Talita realmente es una traducción de la palabra cordero. Quizás una palabra que denota ternura y el amor de Jesús por esta pequeña criatura. Y así es como esta pequeña se levanta y todos quedan asombrados por el milagro y Jesús nuevamente le pide a Jairo y a su familia que no le cuenten de esto a nadie. Yo realmente creo que para Jairo y para todos en Capernaum iba a ser muy difícil esconder algo así, porque la noticia fue pública, la niña había muerto, pero Jesús le devolvió la vida a esta pequeña. Así que a estas dos mujeres, Jesús les da otra oportunidad en la vida. A la mujer del flujo de sangre y a la niña, Jesús les devuelve la vida. Entonces Jesús nos demuestra que para Él la tormenta no es nada, para Él los demonios no son nada, para Él la enfermedad y la muerte no son nada. Marcos nos cuenta todas estas historias para que nosotros los lectores solos nos demos cuenta de que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Siguiendo el ministerio de Jesús, después de hacer todos estos milagros en el mar de Galilea, Él vino a la región de Nazaret. No es tan lejos del mar de Galilea, pero sí son varios kilómetros de viaje. Y dice que Él vino entonces a Nazaret, donde se había criado, y pasó lo siguiente. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y lo seguían sus discípulos,
cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y preguntaban, ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Es interesante que la Biblia nos muestra todos los milagros que Jesús hizo en Capernaum y sus alrededores. Pero cuando vino a este lugar, a donde él se había criado, aquí en Nazaret, él no pudo hacer muchos milagros. Y no porque no tuviera poder. Ya vimos que una mujer tocó el manto de Jesús y fue sanada con solo tocarlo. Lo que hace la diferencia es la fe de la gente. Allá donde vieron sus milagros, todos sabían que él podía hacer algo por ellos. Pero acá donde él se crió, donde lo conocían, donde lo vieron crecer, lamentablemente lo que se arraigó en el corazón de ellos fue la incredulidad. Ellos decían, pero ¿de dónde sacó esta sabiduría? ¿Cómo esta sabiduría quizás no la escuchamos antes y estos milagros no los vimos antes? Yo creo que a Jesús lo rechazan en Nazaret porque sabían que él venía de un hogar muy humilde. También hemos visto en los evangelios que sus hermanos, ni siquiera ellos, ni su familia creyeron en él. Y si su propia familia no creía en él, ¿qué esperaba para el resto de Nazaret? Entonces, a Jesús vemos que le impresiona cuando la gente tiene fe, y también le duele y le impresiona cuando las personas no pueden creer en él. Y la Biblia dice más adelante que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿A quiénes bendice el Señor? ¿A quiénes recompensa? ¿En quiénes hace él milagros? En los que ponen en él su confianza. Jesús tuvo que pasar por acá. Tenía que predicarles también a sus hermanos. Tenía que predicarles a su familia. Él les leyó las Escrituras. Les leyó Isaías. Les leyó acerca de lo que tenía que hacer el Mesías. Y ellos escucharon lo que estaba pasando en Capernaum. Y querían ver un milagro. Pero Jesús no iba a hacer un milagro si no había fe. Él no vino a satisfacer la curiosidad. Él no vino a satisfacer quizás un capricho. No. Él vino a hacer milagros solamente cuando eran estrictamente necesarios. Entonces, la lección que nos queda acá es que nosotros no tenemos que ser como la gente de Nazaret. Incluso Nazaret tenía mala reputación porque uno de los discípulos dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y ciertamente de acá salió Jesús. Y en todo lugar puede haber un corazón abierto a que el Señor actúe. Pero nuevamente, ¿qué pide Él de nosotros? Humildad y que podamos creer en su poder. Que podamos creer en que para Él no hay nada imposible. Y vimos en el lago que para Él realmente no había nada imposible. Pero acá le fue imposible hacer cosas por su falta de fe, por su incredulidad. Así que no dejes que en tu corazón se arraigue la incredulidad. El otro incidente que ocurre muy cerca de acá es la multiplicación de los panes y los peces. Dice que Jesús quiere buscar un lugar para descansar con sus discípulos. Quiere llevarlos a un lugar aparte. Se sube a su barca, ellos empiezan a navegar, pero la gente lo empezó a seguir. Como acá se puede ver muy claramente hacia dónde va una barca, la gente lo estaba observando y la gente entonces, rodeando el lago, llegaron hasta donde él estaba. Era tanta la gente que se juntó que durante ese día él nuevamente les empezó a enseñar y a predicar. Y cuando ya se hizo tarde, él no quería despedir a la gente sin que antes ellos comieran. Y le dice a los discípulos, quiero que ustedes les den de comer. Ellos decían, pero es imposible. ¿De dónde vamos a sacar comida, dinero? No tenemos cómo hacerlo. Y entonces Jesús les dijo, tráiganme lo que tengan. Le trajeron 5 panes y 2 peces. Jesús tomando esto, dio las gracias y entonces les dio para que le repartieran a la gente.
Y ahí fue cuando el pan y los peces se multiplicaron. Y dice que todos comieron y aún así sobró. El resultado de este milagro fue que la gente, al ver eso, quisieron tomar a Jesús y hacerlo rey. Pero Jesús no quería ser un rey político. Ellos dijeron, es el líder perfecto, nos sana, nos alimenta, nos cura, resucita a los muertos. Él es el perfecto pastor. Jesús, cuando vio a la multitud, tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas sin pastor. La figura del pastor en el Antiguo Testamento siempre se refería a un rey. A David se lo eligió para que apacentara al pueblo de Dios. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor, pero Él no vino como un pastor para simplemente satisfacer nuestras necesidades temporales. Él vino a hacer algo más importante, que fue dar su vida por las ovejas. Él se apartó de ellos porque Él no quería ser el rey de ellos terrenal. Él vino a dar su vida para luego venir como rey celestial. Por lo tanto, en esta parte vemos que Jesús no tiene ningún impedimento para ayudarnos. Ya sea una crisis económica, ya sea que hayan problemas en nuestro matrimonio, que hayan problemas en el hogar, no importa cuál sea nuestra necesidad, Jesús en este lugar demostró que para Él no hay nada imposible. Si en tu vida en este momento hay una tormenta, Jesús tiene el poder para calmar las tormentas. Ahora mismo en Israel estamos viviendo una gran guerra, con amenazas todo el tiempo de diferentes enemigos. Pero aun cuando los vientos soplen, Jesús todavía los puede detener y Él puede decir calma. Así que pon tu confianza en el Señor. No sé qué es lo que está ocurriendo en tu vida, pero Él tiene el poder para poner una calma. Y por último, Él puede poner paz en tu corazón para que tú enfrentes, pase lo que pase. Que el Señor te bendiga.